Si tuviéramos un DeLorean y volviéramos al pasado para mostrarle a un fanático que Marvel acaba de recibir esta calificación de la crítica por un producto suyo, nos diría ¡es mentira! Y es que hasta para mí, que ya estaba acostumbrado a las historias deficientes que estábamos consumiendo en estos últimos 3 años, fue una sorpresa que esta serie fuera tan insuficiente. Ni siquiera con Miss Marvel la pasé tan mal, y mira que Miss Marvel tiene una de las historias más aburridas de la televisión. Esa cosa ni villano tiene. Y sí, estoy omitiendo a esta señora que estorbó tanto a la protagonista como la araña a Miles. Secret Invasion es como uno de los tantos problemas o errores que uno puede tragar en una relación tóxica, y Marvel o Disney en general sería la pareja. Esto es como el famoso todo era lindo al principio, los primeros años donde había mucha ilusión, donde conocíamos qué tan maravillosos eran los personajes, sus historias, sus lugares y su eventual reunión. Y aunque sabíamos que tenían defectos, veíamos el potencial de sus virtudes y sembramos amor, aceptación e incondicionalidad a medida que avanzaba la historia de este universo. Invertimos todo el tiempo posible en esta relación, viendo resúmenes, informándonos de las versiones originales de los personajes que están en los cómics, consumíamos videos de teorías que podrían anticipar la locura que se venía, comprábamos pósters, figuras coleccionables, juegos, los teníamos como fondo de pantalla, y cada año repetíamos un par de veces películas que conocíamos ya de memoria, mientras arrastrábamos a una nueva víctima hacia el amor sectario que experimentábamos por Marvel. Y nos casamos y nos prometieron llegar a la luna y cumplir los sueños más imposibles para que fuéramos felices, y así fue. Avengers! Assemble. Todo lo que esperábamos, todo lo que soñábamos, todo lo que queríamos se nos puso en bandeja de plata, y fue el día más feliz de nuestras vidas. Pero una vez que nos tuvieron, dieron por sentado que ya no necesitaban esforzarse, ya éramos suyos, y empezaron los descuidos. Ahora que solo estábamos en casa, pidieron que estuviéramos conformes con las cosas que nos ofrecían, y aunque había cierto esfuerzo en los detalles, como que se notaba que era puro relleno, pura obligación. Lo hacían porque sí, porque tenían que darnos algo, y la constante repetición de regalos vacíos de alma y el frecuente alardeo de que todo iba a estar mejor y que solo esperemos empezó a levantar nuestras quejas. La cosa se sentía diferente a lo que era antes. Ese no era el Marvel al cual amábamos. No nos hacían caso, se burlaban de nuestras peticiones, prometían que la próxima iba a mejorar. Casi que le creímos, ¿eh? Una vez nos mandaron flores, hermosas flores que nos hicieron recordar los momentos más bellos de nuestra infancia, pero se sentía algo falso. Al parecer solo estaban siendo condescendientes. El regalo ni siquiera era de buena calidad, se marchitó al día siguiente por la malísima escritura, pero lo dejamos pasar porque a lo mejor cambiaba, porque eran lindos gestos, pero con cada gesto que empezaba bien había un final que terminaba mal. Se fueron las ganas de complacer, de respetar al material de origen y al fan, y solo se centraron en darnos las sobras las veces que tocaba, porque es lo que se tenía que hacer en esta relación, como un beso en la frente por las mañanas. Y tampoco es que pedíamos mucho, solo lo necesario. No queríamos un Infinity War nuevamente, ni tanto material del cual se jactaban que estaban haciendo un buen trabajo. Solo queríamos que respetaran a los personajes, que pusieran amor y empeño en una historia, no importando si solo se contaba una por año. Y un plan de vida, por supuesto, para no vivir en la incertidumbre e inseguridad. Y hubo promesas nuevamente, intentos de cambio. Loki y Guardianes de la Galaxia fueron lo mejor que hicieron después de Endgame, pero para la última, algo nos decía que era solo una promesa más de las tantas que recibimos en estos 4 años. Secret Invasion peca exactamente de lo mismo que las otras historias que Marvel trató de colarnos. Imagínense que casi salimos inconformes con Civil War cuando vimos que en realidad de guerra civil solo tenía el nombre. En esta última, Secret Invasion fue una invasión tan secreta que nadie la vio. Además, esta saturación de contenido superheroico ya no estaba teniendo hasta la madre, como diría un amante del taco. Y los trailers no ayudaron porque no mostraban nada que pudiera llamar la atención. Pero volviendo al nombre, algo ya está mal si nombras a la serie de la misma forma que un eventazo que ocurrió en los cómics, pero avisando que no va a ser lo mismo. En la historia original era tan seria la cosa que no solamente los políticos fueron suplantados, sino los héroes más poderosos del mundo, y nadie sabía quién era quién, lo cual llevó todo a una crisis de proporción mundial. Algo de eso debió tener esta serie, y ni siquiera logró preocuparnos por la posibilidad de, qué sé yo, que Shuri fuera un Skrull. Algo tan grande fue reducido en la casa de Fury, algunos callejones de Rusia y Europa, a un Chernobyl falso que vimos más veces de lo que nos gustaría, pero que tuvimos que tragarlo todo porque le salía más barato desarrollar la trama en ese fondo, y un montón de lugares cerrados con 2 o 3 reptilianos. ¿De qué invasión me hablas, Marvel? Si tus fanáticos son los que se encargan de validar tu contenido, ¿no te parece que a lo mejor tendrías que darles algo de eso? Si no podés porque no te da el presupuesto o no hay forma orgánica de meter la historia, no hagas la historia. Secret Invasion era una película a nivel Vengadores y lo desaprovecharon metiéndonos a un Nick Fury cada vez más humillado al punto de tener que besar falsamente a un pícoro femenino. Oye, sé un poco más educado.
bueno, vamos a calmarnos. La cosa no está tan fea. Bueno, sí está fea, horrible, pero desde la mitad para adelante, cosa que pasa con casi todas las series de Marvel. WandaVision, por ejemplo, que empieza de la Gran 7 y termina abruptamente con una batalla genérica de superhéroes con un CGI cuestionable. Moon Knight, que estaba bastante bien, pero termina siendo muy diferente a lo que empezó y con un CGI cuestionable. La ya mencionada Miss Marvel, que empezó con identidad propia y termina siendo totalmente diferente a lo que empezó y con un CGI cuestionable. Hawkeye, bueno, Hawkeye está más o menos bien, así que lo apartamos con Loki, que está genial. Falcon y ni siquiera recuerdo lo que pasa en esta serie, así que no entra. She-Hulk, que empezó relativamente bien, pero luego fueron difuminando el conflicto y sumarle el CGI hiper mega recontra super cuestionable, pero metió un final con una especie de burla barra promesa de mejora cuando la protagonista reclama sobre los finales de las historias de superhéroes y su necesidad de que todo sea genérico y con un CGI cuestionable. ¿Y Marvel iba a cambiar con esto? Pues no, porque Marvel ya ni siquiera sabe lo que publica, porque su universo es tan grande que se le escapa de las manos. Por ejemplo, Rory, que bueno, ya vamos a alcanzar ese punto. Prepárate porque la vas a pasar mal. Decía que empezó bien, como la mayoría de sus series, con un aire más serio, político, dramático y entre comillas más real, en donde esta trama de conspiración y espionaje nos lleva a sentir que estábamos viendo algo como Capitán América y el Soldado del Invierno. Para mí, una de las películas más completas no solo del MCU, sino del cine de superhéroes. El primer capítulo es bastante bueno, lleno de incertidumbre, dudas y consecuencias. Empezamos conscientes de que ya existía una invasión, una conspiración entre los personajes y una amenaza de guerra entre naciones de por medio. Una típica trama de espías, pero que funcionaba bien para un universo que últimamente solo ofrecía fantasía y comedia. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4 pasan algunas cosas más o menos interesantes, pero con ritmo demasiado lento que vaticinaba un nuevo final apresurado. Nos hablan de cómo Gravik se revela porque Nick Fury faltó a su promesa de encontrar un hogar para los Skrulls. Vimos a Fury de acá para allá para luego ser despedido por War Machine, que por la personalidad que tenía el personaje ya daba indicios de que no era el real. Por ahí conocimos que los amiguitos verdes tenían un laboratorio que iba a servir para mejorar Skrulls. Gravik mata a Gaia para indiferencia de todos porque obviamente no iban a contratar al pedo a Emilia Clarke, y un intento más de sorprender y dejar la serie en alto para luego bajarla por debajo de los capítulos anteriores: el ataque al presidente de los Estados Unidos y la muerte de Talos. Después de esto metieron 2 capítulos de media hora en donde deberíamos de haber visto cómo el mundo se iba a la mierda, pero que utilizaron para demostrar que los que escribieron esta serie no saben cómo mantener en equilibrio y congruencia su propia narrativa. En un momento en donde las consecuencias debían seguir siendo explotadas, en el capítulo 5 nuevamente siguieron divagando. Gravik, por estar cerca de ella, seguramente se contagió del síndrome de Daenerys, se volvió loco de la nada y se puso a matar gente suya a lo idiota, porque ya saben, es una historia de superhéroes, tiene que haber un supervillano. No importa si el comportamiento frío, inteligente y calculador del personaje que se afianzó durante 3 horas ahora se ha traicionado por la necesidad del guión. Este está buscando el ADN de los Vengadores y que Fury sabe dónde está. Mientras tanto, War Machine Fake aconseja al para nada incompetente presidente que ataque Rusia, porque claramente el mandatario del país más importante del mundo no tiene la capacidad de tomar decisiones difíciles. Solamente puede hacer caras de actúo por lo que me pagaron, ya que en el capítulo siguiente se fue todo el presupuesto de la serie. Luego, un funeral para Talos con los 2 personajes que más tiempo al pedo tuvieron en pantalla. Un intento de giro de tuerca con el menor sentido posible, en donde vemos a Gaia engañando a Gravik para que este use en los dos la cosecha y así convertirse en los seres más poderosos del universo. Y mientras tanto, el mini tiroteo entre 4 guardias que protegen al presidente. Nicolás el Furioso liquida a War Machine Fake y el presi se entera de que Namekusei existe. Y la cerecita del pastel, la burla de She-Hulk. Finales tontos. Un final con una batalla genérica repleto de CGI con personajes que adquieren superpoderes gracias a la sangre de otros, que hizo que nos planteáramos si era hora de dejar esta relación y entender que Marvel, tal como lo conocimos en algún momento, se acabó. Y a lo mejor esto funcionaba si es que la gente responsable de esta historia hubiera puesto ganas en darle más sentido a lo que veíamos en pantalla. Porque yo te puedo aceptar que hubieran querido alejarse del material original y por eso no leer los cómics, que no había tanta plata para meter al resto del universo Marvel en una historia sobre una invasión mundial en donde mínimamente el Capitán Falcon debió aparecer. Te aceptaba la ridiculización de Nick Fury o incluso el tiempo excesivo de personajes que importaban cero, pero que no pudieran manejar las cosas simples. La propia narrativa de su historia es impecable.
imperdonable, porque ya basta de apagar el cerebro y que sea un requisito volvernos idiotas para que nos guste una secuencia de imágenes solo por ser Marvel. Damas y caballeros, abrochen su cinturón. ¿Cómo es que si ya te infiltraste en la Casa Blanca no reemplazás al presidente para atacar Rusia? ¿Por qué no hay una mención de Wakanda si se descubrió que el país era importantísimo políticamente? ¿Olvidaron acaso el planeta que encontraron los Vengadores y que era súper habitable al punto de poder hacer calditos? ¿Cómo es que se atrevieron a arruinar la construcción de Rhodey diciendo que desde Civil War es un Skrull? ¿Que no se dieron cuenta que esto traiciona el argumento de que empezaron a tomar posiciones en los gobiernos después del blip? Encima que establecieron también que estos bichos no disimulan lesiones. War Machine estaba herido y por morir debajo de los escombros en Endgame. ¿Están diciendo que Rhodey real no sabe que vino Thanos y que murió Tony? Si en el lugar donde guardaban a los reemplazados había tanta radiación, ¿cómo lo tuvieron tantos años así de cuidadito y sin ninguna consecuencia física aparente? ¿Por qué nos barrían la cara con el discurso de que era personal para Fury para que al final no se enfrente a Gravik? ¿Por qué hay guardias vigilando esta entrada si Gravik estaba esperando a Fury, que no es Fury porque descubrimos que es Gaia, la misma que va tosiendo durante 10 minutos antes de llegar y que al parecer tuvo una conversación súper larga sobre la vida privada del Samuel, al punto de contarle a Gravik una anécdota muy personal que no pudo sacar solo por convertirse porque ya establecieron que cuando un Skrull se convierte en otro solo adquiere recuerdos recientes? Y la pelea final... no hay forma de salvarla. Ya sabemos que todo este universo es fantasía y ficción, pero en una narrativa se establece la verosimilitud que va a tener la historia, por lo que no todo lo que sea fantasioso es aceptable. Por ejemplo, en Dragon Ball Z Piccolo no puede ser Super Saiyajin, es obvio, tanto como es obvio que de una mezcla imposible de ADN más revuelta que ensalada vegana no puede surgir los tatuajes de Drax o el anillo del secuaz de Thanos. La magia se puede pasar por ADN y dominarse al instante. Steven debió de pedirle la sangre ancestral en vez de practicar tanto. Solo piénsenlo, así de descuidado está el guión de esta historia. Ay, la antenita de Mantis, madre mía. Si el personaje de Emilia Clarke ahora es lo más fuerte que existe, ¿de qué se van a preocupar si ella no se vuelve una villana? Y si se vuelve, ¿qué más da Kang? O Capitana Marvel, o Adam Warlock, o cualquiera que ose enfrentarla? Ya nada tiene sentido, el mismo universo con esto que pasó deja de tener sentido. A lo mejor lo que hace falta es darnos un tiempo. Generalmente esto no funciona en las relaciones y a la larga termina sepultando todo, pero siempre hay excepciones. Con todas las oportunidades que le dimos a este universo después de tantos años de lo mismo, estamos algo cansados, aburridos e intolerantes. Y a pesar de que lo amamos mucho, tal vez necesitamos encontrarnos a nosotros mismos invirtiendo nuestro tiempo en historias diferentes, fantasías diferentes, emociones diferentes. Descubrir el mundo fuera de los superhéroes y así a lo mejor salimos de la dependencia emocional que nos genera este cine. A lo mejor Marvel debe de entender que no todo lo que haga lo vamos a tolerar solo porque le tenemos cariño. Tal vez si empieza a cuidarse a sí mismo, a no ser tan insistente con hacernos querer cosas que no nos interesa, e invertir tiempo de calidad en sí mismo para volver a encontrar su valor y con esto respetar lo que construimos juntos, a la marca y al fandom. Y no es que le vamos a dar la espalda, nos quedaremos siendo amigos como agradecimiento a tantos años de felicidad y de buenas historias. Y si bien seguro estaremos en alguna que otra cosa que lance, obvio ya no será lo mismo porque después de tantas promesas y decepciones, la incertidumbre y la falta de confianza impide volver a creer ciegamente. Sin embargo, en algún momento, si realmente notáramos que algo cambió, que es diferente, que trabaja por cariño a las historias y no por obligación, seguramente volveremos a pasarle la mano y emocionarnos tanto con los recuerdos nuevos y lejanos. Aún así, hay que estar conscientes de que este género está muriendo y probablemente cuando Marvel quiera cambiar ya sea demasiado tarde. Les juro que espero que no sea así.